Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Financiera, esta propuesta de cada miércoles para conocer acerca de economía y finanzas, una propuesta del grupo Ñandutí. Gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Qué tal, Arnold? Buenas noches, Claudia. Saludo a René, que seguro Sí. nos va a estar escuchando también. ¿Se fue a hacer un curso de fotografía, me dijiste, a Nueva No, no York? sé, así, viste, ya empezaba con el bullying y después a mí me va a venir a la cara. Mentira, está capacitándose en materias financieras, En materia señor. financiera, Sí, fotografía bueno. financiera. Y va a estar la próxima semana nuevamente con nosotros, así que, bueno, hoy el equipo no tiene a su integrante más polémico. Totalmente. Pero bien, así que un saludo para el querido René y gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema sumamente sensible, Arnold, con Sí. respecto a lo que hace a la economía del país, un flagelo que todos los gobiernos se ponen como bandera. Hay cifras de disminución, pero igual la gente sigue viendo, es algo cultural, lo decíamos también fuera de aire. Sí, Es el correcto. contrabando y lo que esto representa para la economía del país. Pusimos como título Golpe a la economía. Por la economía. No, de hecho, una de las cuestiones que siempre se analizan en términos económicos y que es difícil a veces de medir el impacto, porque no solamente es una cuestión de, no sé, de las empresas, la rentabilidad de las empresas locales paraguayas, sino que también lo que mencionaba, la parte cultural, que el paraguayo ve una diferencia de precio y es como que se va del otro lado y es como que está ahorrando dinero. Sí. Pero eso realmente es de detrimento de qué. Y también hay acciones, obviamente, que se están profundizando desde el gobierno. Yo sé que varios gobiernos que pasaron incluso también trataron de frenar este tipo de cuestiones, pero realmente no capaz con tanto éxito, porque justo nosotros tenemos la palabra de la cuestión de la devaluación o la apreciación de la moneda, y cuando hay un diferencial en términos de divisas, ya sea por el lado brasilero o por el lado argentino, que normalmente también entra a jugar mucho la parte de subsidios, Sí. es casi imposible frenarlo, ¿verdad? Y más todavía si no hay un control en las fronteras secas que tenemos, es realmente un flagelo que hoy en día vemos, pero como se suele decir, a campo abierto. O Sí, sea, no, pero lo ves uno frente a mira tu la casa, calle, o sea, en en la la época de combustible esquina antes del era, barrio. vos te ibas y te encontrabas por todos lados, Combustible, ¿verdad? cierto. Entonces, están en todas partes, o sea, que yo creo que más que menos vemos en cada esquina algún producto contrabando se está ofreciendo a un precio menor que empresas hoy formalizadas dentro del país, ¿verdad? Sí. Bueno, y para hablar acerca de este tema, invitamos para que nos acompañen esta noche a Juan Olmedo, el gerente general de aduanas. ¿Qué tal, señor Juan? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto compartir con usted este espacio y también al ingeniero Cristaldo que está en el piso. Gracias por estar aquí y nos acompaña también el ingeniero Héctor Cristaldo. Él es el titular de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches para usted, buenas noches, gerente de aduana, Olmedo. Estamos realmente un tema preocupante y una historia sin fin. Una historia Sí. sin fin. Esa es la historia sin fin, Sí. si es que vamos a algún título del cine. Yo sé que fueron dos personas muy solicitadas durante este fin de semana y también durante esta semana. Y vamos a mencionar primeramente lo que es el operativo Yeyocó Bareté. A veces quiero decir Yeyucán Bareté, pero Yeyocó es, ¿verdad? Para no Sí. confundirnos. ¿De qué se trata, señor Juan? ¿Y desde hace cuánto tiempo están trabajando en este operativo? Bueno, hay que poner en contexto que este no es un operativo especial ni particular, sino es un operativo más. O sea, nosotros tenemos que señalar, como bien lo mencionó Arnold, que este es un esfuerzo constante que hacen los diferentes gobiernos, ¿verdad? Para tratar de erradicar o combatir, por lo menos de manera mucho más efectiva, este flagelo que impacta muy fuertemente en la economía nacional. Y lo que hay que diferenciar un poco es que desde la creación de la DENIT, exactamente hace un poco más de 2 años, el gobierno nacional ha encomendado a la DENIT desarrollar un plan de trabajo ya más integral, que no sean iniciativas individuales, institucionales o iniciativas coyunturales de un director de turno o de un ministro de turno, sino que sea un plan de trabajo. Entonces, eso es un primer referente que tenemos que señalar claramente, porque este flagelo es un pulpo, tiene diferentes frentes, diferentes actores, diferentes casuísticas, diferentes orígenes. Entonces, tomarlo solo a la ligera o con iniciativas muy aisladas es prácticamente empezar perdiendo la lucha, ¿verdad? Entonces, hay que poner en contexto básicamente que en agosto del año 2023
la DENIT desarrolló el primer plan anticontrabando en forma integral y global que se recuerde dentro de esta lucha sin fin, como dijo el ingeniero, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese plan anticontrabando tiene ejes particulares y definidos para desarrollar las acciones. O sea, estas acciones, como la que mencionó recién Claudia, no es un hecho aislado. Nosotros venimos desarrollando estrategias de control en base a inteligencia, a análisis financiero, a análisis coyunturales económicos, a zonas de riesgo, al manejo también de los escasos recursos públicos que se tiene para combatir este flagelo, ¿verdad? Entonces, como no hay un actor único responsable del combate, entonces la DENIT toma un poco el liderazgo porque es el que tiene la competencia aduanera para sancionar, pero la DENIT no puede portar armas, la DENIT no puede hacer Claro. control en rutas en forma aislada o solitaria, no puede hacer control en aguas territoriales, no puede hacer control en fronteras secas, etcétera. Entonces, por lo tanto, este plan lo que hizo fue integrar a todas las instituciones que de una u otra manera están involucradas. Entonces, no es lo mismo hacer un operativo en la zona de Itanramada, de Falcón, porque ahí se integra más con la Armada Nacional, con la policía. No es lo mismo hacer un operativo en la frontera seca de Salto del Guairá de Pedro Juan, porque ahí se integra con las fuerzas especiales. No es lo mismo hacer un control en el puente de la amistad de Ciudad del Este, porque tiene un Claro. contexto totalmente diferente. Entonces, eso es importante señalar, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes mencionan de la particularidad de este operativo, no hay ni una particularidad, sino corresponde a un cronograma de Ujú. actividades que nosotros venimos desarrollando y como bien lo dijo también Arnold, hay características muy particulares que hacen que el negocio sea floreciente o no en ciertos y Sí. determinados momentos. Ah, Hubo un momento donde el negocio era muy floreciente, por decirlo así, incentivaba el contrabando de combustible, incentivaba el contrabando de productos frutícolas, incentivaba el contrabando de productos sanitarios, de medicamentos, etcétera. Es. Hoy el combate está mucho más enfocado en la protección de la producción nacional, al combate a lo que es el ingreso de papa, de cebolla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento en un momento de cosecha, ¿verdad? Entonces, la planificación que hizo el MAC del ingreso de productos importados está cortado. Por lo tanto, no tiene que haber en el mercado productos importados porque en este momento tenemos que aprovechar la coyuntura que hay producción nacional disponible. Y así hay diferentes otros aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso es importante señalar que esto no es una actividad aislada que se levantó el teléfono y ahora vamos a hacer Yiyoko y le convocamos urgentemente a la institución. Digo, esto tiene un cronograma de desarrollo. Nosotros la siguiente semana tenemos otro proyecto y otro operativo que ya ahora estamos organizando con inteligencia, con recursos y con equipos de trabajo que van a ir a otras zonas geográficas del país para tratar también de intervenir en otras zonas de riesgo. Entonces, ujú. eso es para poner un poco el contexto, el enfoque institucional Ok. y no aislado o recurrente o mediático que se le da un poco a este combate, ¿verdad? Eso justamente iba a mencionar porque se le dio como un ropaje importante en los medios de comunicación, pero creo que fue también por la conferencia que se hizo el fin de semana con las fuerzas de seguridad. Sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces parecía que este es el Era el operativo. operativo. Ah, No, es muy particular porque obviamente es llamativo de repente que las fuerzas especiales participen en este tipo de operativo, pero es básicamente una necesidad también coyuntural que nosotros tenemos como Estado de proteger a los involucrados en ese operativo, de garantizar de alguna manera que eso se lleve en un contexto mucho más integral y que si hay que tomar medidas de fuerza, se tomen las medidas de fuerza, se proteja, se garantice el procedimiento y sobre todo se respete las garantías procesales y el derecho que tienen todas las personas, sean presuntamente culpables o inocentes, de que tengan el debido proceso y la garantía de que no ocurra ningún hecho que ponga en riesgo la seguridad y sobre todo incluso la vida de las personas involucradas, porque hay que tener en contexto también de que, bueno, nosotros podemos contar la experiencia de estos últimos 2 años. Claro. Nosotros hemos recibido amenazas, disparos, agresiones, destrucciones, quema de nuestros vehículos. O sea, esto no es básicamente una lucha simpática ni agradable. No nos estamos ganando todos los días amigos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de llevar un poco la lucha en paz, ¿verdad? En el sentido de que nosotros no tenemos intereses económicos ni ocultos, sino tenemos interés general de que el país tenga una potencialidad diferente, un escenario diferente de comercialización y de sostenibilidad de los proyectos, sobre todo de trabajo que tienen los productores, que tienen los inversionistas, que tiene la industria sobre todo. Ese es un poco el enfoque nuestro. Excelente. Justo eso le quería consultar al ingeniero, ¿verdad? Yo sé que hay primero que mucha inversión por sobre todas las cosas, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho sacrificio, tema mucho de innovación también en Paraguay, toda la parte que a veces viene afectado por el tema de contrabando. ¿Cómo ustedes están viendo eso del lado privado? O sea, ¿realmente ven como una
una mejora con esta lucha sin fin que mencionaba o realmente es como que ya aprenden a convivir nomás ya con eso? Bueno, el contrabando es nefasto y dañino para la economía y para el desarrollo del país, porque distorsiona dos cosas. En el sector público, las recaudaciones, y en el sector privado, la dinámica de negocios, porque entra en una competencia desleal donde juega con la cancha inclinada a su favor. Entonces, la gente que invierte en Paraguay, que aplica tecnología, como dijo acá Olmedo, asume un riesgo. Y el contrabando viene a jugar con cartas marcadas y a distorsionar todo y a complicar y aumentar ese riesgo. Entonces, los números a veces no cierran. Tenemos, por ejemplo, los pequeños agricultores de Caguazú, los tomateros, que son los que más años vienen. Ahora la papa y la cebolla están entrando como producción nacional también. Es un proceso que el Ministerio de Agricultura está llevando bien Ujú. y con buenos resultados. Pero en el tomate es histórico ya eso. Sí. Y ellos son un sector que tiene mucha inversión por hectárea, tienen predios muy pequeños, su predio no garantiza a veces lo que necesita de crédito, entonces están jugando todo lo que tienen en una campaña. Y el perjuicio si no pueden vender razonablemente, habiendo productividad, habiendo tecnología, es complicado. Tampoco podemos defenderle a los que no tienen competitividad y quieren jugar con el precio para arriba artificialmente. Acá tenemos también que defenderle al consumidor en su capacidad adquisitiva. Entonces no es una balanza de dos platos. Acá hay 6 platos más o menos que tenemos que equilibrar y yo valoro la tarea de ustedes en ese sentido de tratar de cooperar en buscar los equilibrios. Y yo creo que todos estamos para cooperar y buscar los equilibrios, pero el contrabando para nosotros en la chacra es como el yuyo. El yuyo vos no eliminás 100%, controlás hasta un nivel que no haga un daño económico tan grande. Pero decir cero contrabando, Claro, creemos que es una es utopía. impensado, digamos. Pero sí moderar los impactos y generar un escenario donde el sector que invierte, arriesga, produce y trabaja en Paraguay se sienta acompañado por sus autoridades y que nosotros acompañemos también la gestión de ello para fortalecer cada vez más nuestras instituciones. Ese es el desafío que tenemos como país. Y tenemos dificultades porque tenemos mucha frontera, tenemos políticas económicas asimétricas con Brasil y Argentina, y cuando el dólar se empieza a tener diferencias cambiarias con Argentina, que es lo que pasó los últimos años hasta hace 2 años y medio, era una avalancha de productos argentinos. Y el grueso, un alto porcentaje de la población paraguaya vivía en ciudades que están en frontera. Todo Central prácticamente está lindando con frontera. Y la tentación es grande. Claro. El consumidor, yo le entiendo, busca que le rinda su plata. Pero también tiene que entender que hay gente que está trabajando formalmente y dinamizando la economía, sosteniendo el país y apalancando el desarrollo, y no podemos regalarle la cancha a los contrabandistas y a los informales. Ingeniero, solamente sobre el tema, me pareció genial nomás la cuestión que mencionaba sobre el tema del yuyo. ¿Cómo está viendo usted hoy en esa analogía de el yuyo está avanzando sobre la producción o estamos controlando o está mermando un poco más? Y es como, el yuyo es más fácil de explicar porque es biología y nosotros entendemos manejar las plantas. Sí. Lo otro es conducta humana, Sí. es un poco más difícil de interpretar, pero tiene su alta y baja. No es una línea constante. Tanto el ingreso y los esfuerzos que hace el gobierno tampoco es constante, pero hay momentos en que interviene con mucha más presencia. No es fácil, como dijo, a veces no hay todos los recursos para sostener esa presencia constantemente. Y sobre todo, es complicado por lo que señaló la dispersión institucional. Esa coordinación y articulación es una gimnasia que todavía no aprendimos en nuestras instituciones. Muchas veces se convierten en feudo y hay celos.
Sí. Y ese Ujú. celo quita eficacia al trabajo. Claro. Entonces, es todo un constante aprendizaje y un constante ajuste y coordinación, y pueden haber errores, pueden haber fallas, pero también hay aciertos. Entonces, tenemos que buscar los equilibrios, y no todo es negro, no todo es blanco, Claro. hay muchas zonas grises. Entonces, lo que peor que podemos hacer no es descalificarnos entre nosotros. Lo que queremos es la formalidad. Podemos tener diferencias de enfoque, pero tenemos que cooperar todos para que neutralicemos esta cuestión del contrabando. Y a mí me parece Hay un muy... aspecto también muy Sí, señor. importante que mencionó indirectamente el ingeniero, es que esto también tiene un componente cultural. Sí. Tiene. O sea, es un proceso, o sea, culturalmente, pongo un ejemplo coloquial nomás. Cualquiera de nosotros viajaba en el bus hace 3 años atrás y pagaba en efectivo, Sí. ¿verdad? Y eso no tenía trazabilidad, no sabía si el A veces no te chofer, daban ni si el boletito. chofer se Ah, quedó bueno. con el dinero, si el empresario recibe toda la inversión, el ingreso necesario para poder sostener su inversión. Hoy todos nos manejamos con tarjeta, Sí. ¿verdad? Entonces, es una cuestión cultural de que el mito de que nosotros no podemos superar nuestras limitaciones culturales y no podemos avanzar en el uso de herramientas diferentes, de costumbres de formalidad diferente, yo creo que es un mito que podemos desterrar nosotros como paraguayos, ¿verdad? Entonces, ejemplos claros tenemos que fuimos avanzando en la formalidad, y esto tiene un gran componente cultural. Cultural para el comerciante, cultural para el ciudadano, cultural para las instituciones mismas también. En donde las instituciones a veces, nosotros hace como un mes tuvimos una primera vez una reunión integral entre DENIT, Fuerzas Especiales, CENAVE y el Ministerio de Agricultura. Pero siempre tuvimos reuniones coloquiales, pero Agricultura Ahora sí. nunca pudo darnos una información cierta y concreta de cuál es la expectativa de producción. Entonces, si yo estoy en ruta controlando que venga un tomate y ya pasó 20 camiones de tomate, ya pasó 50 camiones de tomate, Algo no cierra, ¿verdad? entonces yo no tengo ninguna información de entendés cómo saber hacer, si sí. esa perspectiva Mm. de comercialización se ajusta a la realidad país. realidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna información del nivel de producción que tiene cada finca, cada productor. Entonces yo no puedo hacer una trazabilidad. Entonces, hace aproximadamente 2 meses tuvimos por primera vez con Senave y DENIT una información mucho más sostenible del MAC, de cómo eso ellos van evaluando y van generando un reporte más cierto. No es que el MAC no lo hizo nunca, lo viene haciendo siempre, pero cada vez de alguna manera va perfeccionando su nivel de certeza de la información, porque también tiene escasos recursos. Entonces, no hay que solamente potenciar el combate, sino hay que potenciar también la formalidad que tienen las instituciones para ir construyendo informaciones que sean certeras para, de alguna manera, en base a eso, evaluar diagnóstico mucho más certero, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que también forma parte de la credibilidad que tienen las instituciones y la credibilidad también que tienen que tener los productores, ¿verdad? O sea, yo no le puedo juzgar nomás a un productor sin tener un elemento de juicio que me permita a mí controlar y tener una trazabilidad de las informaciones que sean ciertas o no, para inducir a algún operativo o a una conducta de repente delictual de las personas. Hay tantas aristas, ¿verdad?, en No, esta exacto. conversación, y es un tema demasiado vigente desde Sí. hace tanto tiempo. Pero quiero quedarme en lo que ocurrió días atrás. Acá en Yandutí nosotros hablamos el domingo por la mañana, así cuando recién había ocurrido y salido el comunicado por parte del productor Herbert de cebolla chaqueña. Y él nos contaba la situación y nosotros nos preocupamos, pero luego también tuvimos conocimiento del comunicado de DENIT y CENAVE. Entonces, para entender mejor y tener un mayor contexto de qué es lo que ocurrió, me gustaría primeramente saber cómo fue el trabajo para determinar que esos productos eran de contrabando y luego hacer esa intervención, y también luego conocer, ¿verdad?, la postura desde los productores, porque si hay algo que se resalta siempre de la comunidad menonita, creo que es el señor, ¿verdad?, productor menonita, es la honestidad, ¿verdad?, y el trabajo que aporta a la economía del país. Entonces, me gustaría primeramente saber cómo trabajó ahí DENIT con las demás instituciones para determinar que eso es de contrabando. Bueno, en primer lugar te voy a hacer una corrección. En ningún momento hasta hoy, hasta este momento, la DENIT ha puesto en tela de juicio que ese es un producto, afirmó que es un producto de contrabando. Ujú. Primera precisión. Nosotros estamos actuando en función a las competencias que tenemos y tenemos una presunción. Entonces, Ok. cuando hay una presunción, las partes tienen todas las garantías procesales y legales para demostrar la acusación
o la inocencia y en función a eso tener un resultado y un veredicto final. Entonces eso es una primera precisión porque es muy valioso juzgar con claridad eso porque estamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad y la credibilidad de las personas. Nadie acá ha hecho una acusación cierta, sino nosotros actuamos en base a elementos de juicio y en base a eso se está llevando adelante un Investigación. proceso de investigación, no de acusación. Pero ni se de afirmación. incautaron los productos. Se incautaron los productos. Pero primero hay que poner en contexto lo siguiente. Como bien yo le mencioné, hace 2 años nosotros hacemos un análisis de operativos que venimos realizando. El productor que mencionó, yo creo que fácilmente hará como 4 o 5 años que está operando en el mercado. Nadie pone en tela de juicio la honestidad, ni el trabajo, ni la innovación, ni su nivel de producción. Ujú. Nosotros como institución de lo que estamos velando es por la formalidad, por el cumplimiento de las reglas de juego para que la credibilidad de todos los actores del comercio esté sostenida y cumplida conforme a las normas administrativas y legales. Nosotros hace un mes, exactamente un mes, el 12 de septiembre, Ujú. ya habíamos en reiteradas ocasiones advertido verbalmente al transporte de cebolla que venía del Chaco sin ningún tipo de documentación. Sin ningún tipo de documentación. El 12 de septiembre retuvimos 2 cargas, porque ya era demasiado fluido eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supuestamente eran cargas nacionales. Entonces, nosotros le dábamos fe a ese segmento, ¿por qué? Porque el Chaco, dificultades geográficas, minimizar el factor de riesgo de potencialidad de contrabando, pero los productos salen y sin ningún documento. Entonces, el 12 de septiembre hicimos un primer operativo en donde retuvimos 2 cargas. Ujú. La carga tenía solamente en ese momento la guía de traslado de Senave y estaba a nombre de una A persona. No tenía ni nota de remisión tributaria, que hay que aclarar, la nota de remisión es el documento formal paraguayo que le permite a un comerciante trasladar la mercadería de un punto a otro punto. Ujú. Sin eso, esa mercadería es ilegal. Ok. Partamos de esa premisa. No tenía nota de remisión, no tenía factura. Retuvimos la carga. Le consultamos al productor. El productor dijo que él no es luego dueño de la carga, que él produce nomás y que la carga es de otra persona. Entonces estamos hablando de padre e hijo. Entonces le convocamos al padre. Le dijimos, usted tiene que formalizarse. Las cargas estaban retenidas, estaban comercializadas ya. El comprador ya estaba esperando. Nosotros actuamos con toda la benevolencia, le orientamos cómo ir a hacer el trámite. Y en septiembre del 2025, por primera vez, este Ajá. productor tuvo su nota de remisión. Le orientamos cómo llenar la nota de remisión, le liberamos la carga. Por primera vez él tenía nota de remisión, con la salvedad de que había una inconsistencia en la trazabilidad, porque la producción era de una persona, el que estaba transportando la carga era otra persona, y la comercialización se daba en un lugar de destino que no estaba todavía trazable, que obviamente es el mercado de abasto. Primer evento, 12 de septiembre, buena fe, capacitación, orientación, liberación. Ujú, ujú. Una semana después, de vuelta, un control aleatorio, de vuelta, retuvimos a los mismos actores. Tenía ya el documento de Senave de tránsito a nombre de la persona A. Tenía la nota de remisión a nombre de la persona B, como le habíamos orientado en el primer escenario. Pero el documento de tránsito de Senave decía de que era un producto A, una cantidad, y un producto B, otra cantidad. El documento tributario de tránsito decía que era un producto C. Ujú. Abrí el vehículo y hay 2 tipos de productos diferentes. Entonces, no es lo mismo un producto de una calidad, con requerimientos sanitarios, con precios comerciales diferentes, que otro producto que también tiene condiciones de calidad, de forma, de precios diferentes. Retuvimos la carga. Le volvimos a orientar. Esto usted tiene que desagregar y tiene que trabajar en que haya una correspondencia, en que el productor sea el que genere una trazabilidad para el que va a comercializar. Yo productor, si usted va a ir a comercializar, entonces yo le tengo que vender a usted. Tenga una factura que traslade entonces la propiedad de mi productor al que va a comercializar.
Entonces mi documento de CENAVE tiene que estar vinculado a mi etapa de comercialización. Entonces el documento de CENAVE dice que yo produzco, pero el documento de tránsito justifica que comercialmente la otra. Acá no hay, nunca hubo hasta hoy un documento contable tributario que diga que el productor le vendió, el hijo le vendió al padre. Ese segundo evento volvimos a salvar con una observación de CENAVE en el acta diciendo sí, los dos son productores y los dos podemos justificar que es producción nacional, pero hay una inconsistencia tributaria, pero salvable porque hay buena fe que es producción nacional. Entonces la DENI volvió otra vez a salvar la situación, le volvió a explicar, se modificó el documento contable, la nota de remisión se clasificó correctamente como correspondía, ¿verdad? Que era un producto A y un producto B en un lote que venía en un camión. Se liberó la carga. Tercer evento. Ya recibimos demasiada presión de todos los productores y denuncias de todo tipo de que había demasiadas cebollas en el mercado. De que los productores regionales de un segmento no podían competir en el mercado porque había una gran superproducción. Y que esa superproducción había indicios de que podían haber contaminaciones en las producciones que se dan en las zonas chaqueñas o sencillamente ingreso de contrabando. Contaminación se entiende cuando yo mezclo los productos para solapar mi producción, pero en realidad yo estoy mezclando con productos que están de menor calidad o de mayor calidad inclusive, porque mi producción a lo mejor no tiene la calidad requerida que yo ya tengo contractualmente proyectado vender. Entonces nosotros hicimos una semana antes un monitoreo en la zona. Recorrimos finca, monitoreamos sectores comerciales y bueno, y la observación que recibimos es que en esa zona del país había una gran superproducción, pero no sabíamos propiamente de la producción en sí del campo, sino que había un gran proceso de embalaje y de preparación de paquetes de cebolla que salían constantemente en camiones. Nosotros sabíamos que salía constantemente porque controlábamos en ruta, pero no sabíamos ni dónde se embalaba. Entonces fuimos con drones, monitoreamos la zona sin ninguna acompañamiento fiscal ni policial militar. Los compañeros de la ANI fueron, golpearon la puerta, coloquialmente el portón de la estancia, y pidieron al dueño que se acerque y le hicimos una compra simulada, porque nosotros tenemos competencia para hacer eso. Hicimos una compra simulada, el productor nos vendió los productos sin ningún comprobante, sin ningún registro, sin ninguna factura, ni nada. Retiramos la mercadería y era un indicio cierto de que había una informalidad. Entonces, en base a eso, entonces hicimos un operativo de control del siguiente camión que salía. El siguiente camión que salía, de vuelta, solamente tenía la nota de remisión. No tenía la nota de tránsito de CENAVE, ni la factura, nada. Entonces retuvimos el camión. Y cierro un poco ahí el escenario. Sí. Ese camión ayer fue liberado. Fue liberado. ¿Por qué? Porque el derecho de la defensa que tiene la persona está garantizado. Inmediatamente el camión se retuvo, quedó en custodia. Ellos se presentaron ayer, los productores, el abogado, el ingeniero forestal, tuvieron una reunión conmigo personalmente. Se comprobó, el informe de CENAVE dice que eso es producción nacional, que el embalaje no tiene ni una contaminación, es embalaje limpio, sano, con las características que dice CENAVE, y en ese momento el productor presentó el comprobante de trazabilidad de CENAVE a nombre del hijo, a nombre del padre, perdón, el padre era el productor, la nota de remisión del padre, la factura del padre, inclusive la transferencia bancaria a nombre del padre. Entonces está alineado la trazabilidad. El camión se retiró en 24 horas. ¿Y la producción? ¿Se afectó o no en ese tiempo? ¿Qué producción? No, lo que había dentro del camión. No se afectó porque gracias a Dios las características del clima ayudó para que también eso. Ese es básicamente el cierre de la... En función a eso, en base a esos elementos de juicio, nosotros en el momento que hicimos la compra simulada, sacamos fotos del establecimiento. ¿Cuánto compraron? Sí. Compramos 10 bolsas, 6 bolsas, 8 bolsas, así, coloquialmente, ¿verdad? Entonces, al monitorear la zona, observamos que habían lotes de cebolla embalada con un envoltorio tradicional paraguayo, sin logotipo, y otro lote básicamente con envoltorio de otros países que nosotros por características ya conocemos porque todo el día estamos incautando, ¿verdad? Y ahí, ingeniero, ¿ustedes hacen un acompañamiento de tipo de... No, sí, eso... Con el sí, productor, no, o sea, sí, con el productor, digo, una vez que tiene... Te voy a cerrar la idea porque ese acompañamiento fue con la fiscalía y con una orden judicial, ¿verdad? Y por eso van las fuerzas públicas para acompañar el operativo, ¿verdad? Entonces, al cerrar eso, lo que nosotros traemos es en un proceso de investigación la carga
Y ahora es la misma etapa del proceso anterior que le acabo de mencionar, ¿verdad? La empresa, el productor tiene toda la posibilidad de presentar los documentos y decir, bueno, esta carga es nacional. Esto es básicamente las guías de traslado que Senave dice de que yo estoy produciendo, corresponde a mi producción porque yo tengo tantas hectáreas representa tantos kilos, y esos son los kilos que yo estoy sacando conforme a todos estos documentos contables que justifican mi remisión a Asunción y mis facturas de venta, ¿verdad? Perfecto. Estas bolsas yo las utilizo, y estas las bolsas paraguayas son certeza de producción nacional. Nosotros no estamos juzgando. Nosotros estamos evaluando en base a los elementos de juicio que tenemos en ese contexto. La empresa es la que va en este momento a presentar los descargos. Es más, conforme al código aduanero, la empresa inclusive puede garantizar financieramente con una póliza de seguro y retira las mercaderías y sigue la controversia después en otra sede jurisdiccional, ¿verdad? Nosotros solamente estamos atentos al descargo de la empresa y al informe técnico de Senave y a las actuaciones procesales, ¿verdad? Bueno, Es el contexto un poco de ese hecho en particular, ¿verdad? sí. Y esto no es un hecho particular solamente de estos productores. Nosotros esto estamos replicando con todas las operaciones que hacemos, ¿verdad? O sea, esta es una repetición de el Yeyocó que mencionaste, es un operativo. No le pusimos a la operativa que hicimos en el Chaco, Operación Cebolla, Operación Menor, no le pusimos un nombre, ¿verdad? Pero son los operativos que usualmente hacemos y que corresponden a 2 años de gestión de la DENIR. Bueno, a la vuelta de la pausa, porque tenemos que hacer ahora un corte, queremos escuchar cuál es la versión desde el sector productivo con respecto a este operativo que está mencionando el señor Juan Olmedo. Pero antes de ir a la pausa, atención, porque Apple Pay llegó a Paraguay con Banco Continental, el único banco con el que podés pagar con Visa y Mastercard desde tu iPhone y Apple Watch. Agrega tus tarjetas Continental fácilmente desde Contimóvil. Sos grande, tu banco también. Y atención con esto, Viva Bien es el único sistema de inversión que te da el poder de elegir tu inmueble según el futuro que proyectas. Solicita más información al 0985 13 13 12. Y tu terreno propio te espera en Colinas del Sol, un lotamiento de Itacua, bienes raíces en Escobar, Paraguarí, terrenos desde 360 metros cuadrados con financiación hasta 130 meses. Convertite en inversor inmobiliario escribiendo al 0984-785-500. Itacua, bienes raíces, inversiones inmobiliarias rentables. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos. Bueno, seguimos aquí en Inteligencia Financiera y antes de ir con el ingeniero Héctor Cristaldo, voy a contarles esto. Tu nuevo hogar te espera en Centric Félix Bogado, alquila departamentos monoambientes de 1 y 2 dormitorios desde solo 2.600.000 guaraníes al mes. Ubicación privilegiada, vistas increíbles y toda la comodidad. Agenda tu visita escribiendo al 0984-785-500. Centric Félix Bogado, un desarrollo de Itacua, bienes raíces. Arnold. Bueno, realmente escuchamos atentamente al señor Juan con toda la explicación de esta cuestión del evento que sucedió. Pero a mí hasta ahora no me queda claro si hubo contrabando o no. Y también lo que quería preguntar al ingeniero era, ¿cómo lo ven ellos del lado de los productores? O sea, ¿cuál es el acompañamiento que hacen cuando tiene, no sé, un agremiado? No sé si el señor es agremiado o no, pero ¿cuál es el seguimiento que le hacen, el acompañamiento, las capacitaciones o el seguimiento? A modo si nos puede ilustrar un poco. ¿Y cuál es no sé si la solución o por lo menos los paliativos para que esto sea efectivamente algo que venga bien para la formalización de la economía, formalización del productor y obviamente para que haga también el trabajo un poco más sencillo por parte de la DENIR, Senave y los otros órganos competentes, ¿verdad? Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a construir la línea de base y segmentar. Hay segmentos que están muy bien formalizados, hay segmentos que están formalizados ahí, y hay otros segmentos que no están formalizados. Entonces tenemos que tener políticas diferenciadas para cada segmento y empezar el proceso, porque es un proceso para la cuestión cultural, como están diciendo, de capacitar y enseñarle a la gente, al productor, al contrabandista y con todo el peso de la ley, pero al productor mezclarle con el contrabandista porque está con un problema de documentación nomás o por errores en un formulario o en una remisión, porque el productor no hila que lo de Senave tiene que estar enganchado con la remisión.
Y fíjate, en este caso es más complicado eso porque es una sociedad familiar donde la tierra ni siquiera es de ellos, es de la cooperativa. Entonces ellos tienen el usufructo y el usufructo le sale a los hijos y el papá el que hace el acto de comercio. Entonces ese ensamble es lo que genera eso que sale a nombre del hijo de ese nave y el papá el que hace la remisión en la factura. Y lo que a mí me dijeron que la remisión estaba en el celular hecho fue que le sacaron y no le dejaron prender. ¿No le dejaron prender? ¿Cómo es? No, le sacaron y no tuvo la oportunidad de mostrar la carta de mi remisión. Le salieron para ahí con armas y le dijeron abajo, chao, y agarraron su camión. Okay. Y hay una cosa que sí te había pedido, Olmedo. La gente que vino con ese camión desde allá para este lado hizo una parada en Pioneros y ordeñó 102 litros del tanque de combustible gasoil. Tengo la prueba, acá tengo el informe de la computadora del satélite. Le sacaron combustible al Ordeñaron, camión. es la primera parada que hizo, porque el GPS te marca dónde Claro, se va, dónde por dónde queda, anda, pues. qué velocidad y dónde paró. Y cuánto tiempo paró. Y te voy a leer. Bueno, le sacaron 102 litros. Y te voy a decir la hora y todo. después del procedimiento. Sí, ya en mano de O la sea, ya élite. tenían... pero Entonces, ese señor que vino con ese camión, por favor, un sumario. Vamos a ser Ok. estrictos con todos. Yo Totalmente. no dudo de ustedes, de la buena fe, ni la capacidad, ni nada. Pero tenemos gente que no podemos poner la mano en el fuego. Totalmente de acuerdo. Sí. Recibimos con total seriedad las la denuncias. denuncia. Espera que te voy a Justo mostrar. yo quería comentar eso, porque hablaba el señor Cristaldo de la dispersión, ¿verdad? No, el señor Olmedo hablaba de la dispersión de los esfuerzos para combatir el contrabando y que se necesita trabajar de manera cohesionada. Pero también hay la corrupción, porque pueden Ese trabajar es todos juntos, flagelo pero hay también. componentes que se prestan para este tipo de cosas que Acá está dice, denunciando el correcto. señor Cristaldo. Ahí tienes. A fin de informar el comportamiento del combustible de la unidad móvil 53, equipo que cuenta con el sensor de combustible instalado en el tanque principal, la empresa Monitor Soft GPRSA ha desarrollado sensores de combustible confiables en su funcionamiento y uso. Y papá te explica toda la cuestión técnica. Revisando los datos del sensor del combustible, confirmamos la extracción de 102 litros en los siguientes horarios y fechas. 17 de octubre, 013, 50 litros. Y 10 y 54, 52 litros del 17, no, 21 horas, 50 litros. Y 21 horas 10, 54 litros. 52 litros, perdón, 21 a 10, 54 segundos es 50 litros y entonces en total es 102. Tengo todo acá. Todo el mapeo. monitoreo GPS, digamos, de la Completo de la el empresa. mapeo. Entonces, ese tipo de cosas también debilitan la institución Totalmente de acuerdo con usted. y afectan la calidad del trabajo y la credibilidad de ustedes. 100% de acuerdo. Espero, Entonces, espero y con eso, urgencia y esa eso, denuncia y para eso poder- le regala la cancha a los contrabandistas para que tiroteen Sí, Ok. y ustedes pierdan totalmente de acuerdo. imagen. Le doy un contexto también. Sí. Esto que como mencionaste es un esfuerzo porque es administración de recursos humanos. Nosotros, este equipo de trabajo que ahora este año está operativizando, nosotros lo cambiamos en enero. Y todo el personal que iba a ingresar a este equipo de trabajo pasó por el polígrafo. Nosotros desechamos aproximadamente 25 personas de las que pasaron el enfoque de selección porque no pasaron el polígrafo. O sea, es un esfuerzo constante porque nosotros tenemos los mismos soldados. ¿Entendés? Sí. Y así como estamos hablando de una cuestión cultural de que el contrabandista tiene que aprender, que el producto tiene que aprender a formalizarse, los funcionarios también estamos obligados a llevar adelante un proceso de cambio institucional que también tiene sus esfuerzos, sus limitaciones y su esfuerzo de reconversión también, ¿verdad? Yo no le estoy culpando a la institución. No, Le estoy presentando para colaborar, decir, cuidado que tenés manzana podrida. 100% Sí. de acuerdo y De con acuerdo. total seriedad nosotros tomamos eso, espero la denuncia y nosotros vamos a desarrollar Te el voy procedimiento. Le agradezco, ingeniero, por la información. Porque ese, bueno, y el tema del señor El Chaco, para mí hay que mirar el contexto también, Olmedo.
Es un señor que está, como dijiste vos, hace 5 años trabajando ahí ya. Está toda la estadística de su producción de los últimos 5 años. Él tiene el mayor productor de cebolla del Paraguay, 72 hectáreas. Tiene una inversión, tiene 4 pozos artesianos. Tiene un equipo de riego que cuesta solo $100,000 para regar su vivero. No te hablo de las 72 hectáreas que tiene un sistema de riego por goteo que es israelí. Entonces, ese señor, su nivel de productividad es mucho más porque los suelos del Chaco tienen un mayor potencial que el lado oriental. Y el único limitante en el Chaco es el agua y él solucionó eso. Entonces, él tiene. Lo de las bolsas, sí, tiene bolsas recicladas, pero me dio la factura de que compró acá, en el abasto. Y esa bolsa reciclada, él hace un uso interno de la chacra, de la parcela, al galpón donde clasifica. Y si miramos la foto, cuando tengas tiempo, vamos a mirar tranquilo y con detalle. Vos ves que esas bolsas, la propia filmación que usted dice, ¿no? Esas bolsas están colocadas, este es el clasificador, porque tiene un clasificador automático, acá hay manual nomás, el tiene automático. Esas bolsas están colocadas acá adelante para cargar el clasificador. Y en la salida hay 4 bocas donde se ponen las bolsas que son las que se van a usar para comercializar, que están reglamentados, es nueva todo. Pero para acarrear de la chacra a la clasificadora usan esas bolsas, son más resistentes y son más baratas, porque ese es un manipulado todos los días, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces usan las bolsas nuevas acá y las bolsas usadas allá. Ustedes encontraron bolsas brasileras, eso categórico, pero con producción nacional, esa es nuestra diferencia de apreciación. Correctísimo. Entonces, para nosotros de producción nacional, un señor que hace ese nivel de inversión no hace para contrabandear, hace para producir. Ahora, que sea desprolijo administrativamente en la documentación, y bueno, es cuestión de, son faltas administrativas, pero no es contrabando como se calificó por lo menos mediáticamente. ¿Ustedes consideran que hubo calificación de Sí. contrabando? Porque en la nota que hizo el productor decía que se le trató de contrabandista. Y al decir un informe de supuesto contrabando y sobre todo la confiscación ya Claro, en la se imagen, marca ahí yo en no la digo imagen, que sí. legalmente no es probablemente, yo esa parte no entiendo, pero en la imagen, en el imaginario popular, queda, estuvo contrabandeando y estuvo trayendo cebolla de Brasil Metiendo en para Uruguay. cambiar de bolsa. Sí. Y ahí tampoco económicamente cierra traer de Pedro Juan Caballero 1,000 y pico de kilómetros hasta Picada 500 y de ahí traer 600 kilómetros hasta Asunción, medio no cierto. tiene lógica. Y sobre todo que tenga mucha producción y bueno, es porque es eficiente. Claro. Y es tan eficiente y competitivo que el año pasado, en octubre, exportó a Argentina. Y si puede competir con la cebolla argentina, que tradicionalmente Sí, entra contrabando acá. nos rompe acá Sí, porque sí. es más competitivo supuestamente, entonces el señor tiene un nivel de competitividad muy alto y hay que tratar con otro estándar su nivel de producción por el tipo de tecnología alta y de inversión y de manejo que tiene. Ahora, en los manejos de los papeles, y como todos los productores generalmente somos medio casi ahí a veces, puede equivocar, llenar una remisión y poner que tantas bolsas sin poner que el tipo, pero si tiene lo de Senave, está especificado claramente hasta la variedad y está especificado el destino. Lo que no tiene es facturado, porque acá le pueden rechazar, porque un producto perecedero si llega machucado, golpeado, afectado, entonces factura después de entregar, ok. pero la remisión viene. Entonces, puede que haya falla en llenar la remisión y que no coincidan los nombres, y te explico por qué, porque es una sociedad familiar. Ellos tienen el usufructo y el hijo tiene el usufructo, entonces él es el que genera en Senave el documento, pero el que comercializa al papá, no sé si falta un contrato de arrendamiento, un contrato de prestación de servicio, no sé. Pero en el fondo es la misma familia. Ingeniero, ¿es difícil cumplir con las exigencias legales? Y es complicado cuando, primero porque no se conoce bien. Y segundo, esa sutileza, porque te dice, tenés que tener la guía de Senave, listo. Tienes la guía. Lo mismo, la vaca. Yo tengo la guía de Senave y con ese vengo. No me piden la remisión. No me piden la factura. Entonces,
es complicado explicar esa sutileza que están planteando ustedes, que todo tiene que estar anclado. ¿Cómo se puede hacer más amigable eso? Bueno, primero hago señor una Juan? precisión, no es que no se pide. La norma está vigente y se debe cumplir, ¿verdad? Claro, claro. Primer punto. Cualquier persona que va a realizar un acto de comercio, cualquier persona, tiene las reglas claras definidas. O sea, usted va a ser periodista, el momento que decide ser periodista sabe que se tiene que escribir en el RUT, que tiene que emitir factura. Yo no voy a hacer tamaña inversión como menciona el ingeniero, si ni siquiera voy a tener una factura y una nota de remisión para vender, ¿verdad? O sea, es muy básico decir, yo voy a gastar $100,000 para comprar una tecnología y no me voy a ocupar de gastar y pagar un salario mínimo a un contador que me oriente y me haga toda mi trazabilidad. O sea, pongo nomás en contexto de que la cuestión cultural es determinante y es no solamente una falta de orientación o de capacitación o solamente de recursos, porque en este caso vemos que la producción es importante y tiene un volumen de producción muy significativo que genera inversión y genera rentabilidad. Nosotros acompañamos como DENIT un fin de semana completo, el personal de la DENIT trabajó para acompañar ese proceso de exportación. O sea, así como controlamos esto, acompañamos lo que está bien. Él hizo gestiones para exportación y no tenía nota de remisión interna. Su primera nota de remisión interna hizo en septiembre de este año. O sea, hay un desequilibrio en los esfuerzos que hace el productor para manejar inversión, rentabilidad y formalidad. Y bueno, ahí es un desafío de todos. Pero no podemos nosotros juzgar de que no hay incumplimiento. Hay un incumplimiento. Ujú. Pero Las normas son para todas, están socializadas, no son normas recientes. O sea, la resolución que establece de que usted tiene que inscribirse en el RUC data Sí. de hace 20 años atrás. La resolución que establece que usted tiene que presentar su declaración jurada de IVA data de hace 20 años atrás. La resolución que establece el formato de la factura data de hace 20 años atrás. Y les cierro nomás la idea porque justamente en este momento tenemos un contexto claro también en el uso de las facturas electrónicas. Nosotros tenemos un recurso judicial que recibimos esta semana donde un productor menonita dice que él por una cuestión cultural y religiosa no va a usar factura electrónica. Ya. Por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de un gran contribuyente. O sea, estamos hablando de un nivel de rentabilidad, de ingreso y de inversión importante. No, por eso pero le es explico. cultural. Y claro, cultural, sí, y por eso, sí, yo sí. por eso Porque pongo en el contexto. fíjate, te voy a dar otro ejemplo en ese sentido, Sí. para que vea en la parte técnica, Claro. en el uso de maquinarias. Hay una comunidad que usa Sí. tractores con llantas de hierro, Sí, no usa goma. Sí. Así Increíble, mismo. sí, Y yo increíble. estuve acá en Bolivia, en Santa Cruz también. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la Así mismo. armonización y la flexibilidad Sí. hasta donde Así la mismo. ley permita sin salir de la ley. Sí. Totalmente. En San Pedro creo que eso es. En Nueva Durango. Sí, sí. Así mismo. Por eso pongo nomás el contexto Sí. de que Por eso, las pero- leyes están, las formalidades están, encontrar la forma en pero que se ejecute. De todas maneras, allá a 600 kilómetros, es decir, esa compra que hicieron, probablemente no tengan la factura en la chacra. No La tenía. factura va a estar en su casa. No, su factura está en Loma Plata, donde está su casa. Porque no va a tener la chacra de que se le pierda. Entonces, esas son las cosas que hay que entender también de la lógica. Eso no lo descalifica, es una falta perfecta, pues no, eso no es contrabando. Yo, Bueno. eso nomás, como vos preguntaste, no sabemos si fue o no fue contrabando. Sí, yo te puedo sí. decir, por lo que he visto y por lo que conversé con ellos, eso no hay contrabando ahí. Ahora, puede haber inconsistencia Faltas administrativas podrían ser. ok. Podrían ser. Y Podrían ahí ser. ese es un tema con tributación, no con aduana. Sí, Sí. ahí yo quiero entender, ¿hubo intervención de la fiscalía? Sí. Porque cuando hay intervención de la fiscalía, quiero entender, ¿hay indicios de contrabando? De hecho que sí, cuando nosotros, como bien dijo el ingeniero, cuando nosotros actuamos y retenemos la carga, es porque hay presunción de algún incumplimiento, de una formalidad o de un ingreso ilegal de la Claro. mercadería. Ok. Entonces, y de ahí lo que hacemos es retirar y venimos y nos sentamos las partes a discutir y a demostrar las pruebas. Yo me reuní personalmente ayer con el productor, con su traductor, ¿verdad? Porque vino el presidente de la sí. cooperativa. Él habla muy poco. Sí, hablé con los abogados y hablé con el ingeniero agrónomo. Tuvimos una reunión de 2 horas ayer. ¿Y esa cebolla ya fue devuelta a ellos?
Se puede vender. Sí, el primer grupo ya se retiró ayer a la tarde y ya está comercializado, ¿verdad? El segundo grupo está todavía, por lo menos hasta cuando yo salí de mi oficina, estaba todavía a la espera del recurso que Claro. ellos iban a presentar hoy. Yo me reuní ayer hasta las 3 de la tarde, de las 12 hasta las 3 de la tarde con ellos, quedaron claras las reglas de juego. Ellos me explicaron inclusive que muchas de las cebollas embolsadas en bolsas brasileras, que uno miraba y parecía que estaba perfectamente sellado como para transportar, me dijeron, no, esas son las bolsas que nosotros reciclamos Claro, y usan que porque las internamente. características de las medidas no podemos vender en este lote. Entonces embolsamos para tener ahí en guarda y usamos en todo caso para semilla, para germinar o en todo caso el descarte. el descarte. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pero eso es lo que hay que explicar. Así como tienen Claro. el descarte en Claro. Big Bag, yo he visto, saqué fotos. Claro, pero ustedes con objetividad van y miran acá. Acá hay 2.000 bolsas de cebollas nacionales, todo impecablemente embolsadas. Sí. Acá tenés 2.000 bolsas vacías de No, bolsas brasileras y matemática pura, ¿entendés? Claro. Y mirás allá un lote y tenés O eso. 300 bolsas perfectamente embolsadas con bolsa brasilera. Entonces, ¿qué es lo que hay? Nadie dijo que es contrabando, es presunción. ¿Por qué? Porque hay que sacar esa duda, esa imagen que queda ahí de que hay algo irregular y corregir eso, ¿verdad? Lo que queremos es corregir eso. Si hay comportamientos que dan una presunción, entonces desterrar esos comportamientos, Ujú. eliminar esos comportamientos para que entonces haya una total transparencia perfecto. y credibilidad sobre todo de la operación, ¿verdad? Ahí yo entiendo que hay dos posturas y no sé Mm. si compromisos también, ¿verdad? Por el lado de las instituciones del Estado, mayor rigurosidad puede ser la cohesión al momento de combatir el contrabando, atacar esas manzanas podridas, como dijo el productor. No sé si el uso de la tecnología tiene que seguir fortaleciéndose y la capacitación también para los productores y por parte de los productores el esfuerzo de cumplir con la ley, de que la ley tenemos que cumplir No, todo. la ley no hay Sí, que forzarse, claro. hay que cumplir. Hay que cumplir, sea Sí. la condición que tengamos, así es. Nos Sí. guste o no, nos guste o no nos Pero- guste cómo se usan los impuestos, Pero ¿verdad? hay segmentos en los que tenemos que trabajar para capacitar y construir los Eso es puentes cierto. para que se integren a la economía real, porque están Correcto. fuera de la economía real. Sí. Entonces ahí esa es una tarea diferenciada que tenemos que hacer. Sí. Porque si no, le metemos a todos en la misma bolsa y lo que le vamos a hacer es Desalentar. el proceso que estamos teniendo en Paraguay de disminución de la pobreza, Ujú. que en el 2002 era el 57%, hoy estamos en 22, 23%, fue porque ese campesino se fue integrando a la cadena de valor. Si le excluimos por tecnicismos estrictos de golpe, va a volver a revertirse ese proceso y va a aumentar la pobreza en Paraguay. Nosotros tenemos que construir los puentes para traerle del lado de la formalidad y capacitarlo para que ellos puedan cumplir con lo que se exige, porque ellos prácticamente están fuera del sistema en gran parte. Sí. Tenemos que integrarlo al sistema Claro. y eso necesita un trabajo diferente. Y el productor no es contrabandista, eso es lo que tienen que Sí. entender. Eso El es- productor no es contrabandista. Sí. El contrabandista actúa de otra manera. Y yo te digo, tengo las facturas del año pasado de este señor. Su primera venta fue justamente cuando comienza la cosecha, en septiembre, y la última venta fue en diciembre. Él planta en... Yo estuve chequeando porque tampoco me voy a ir a comprar espejito. Él planta en marzo, abril, mayo y junio. Su factura coincide exactamente. Y después el resto del año no factura cebolla. Si es contrabandista va a facturar todo el año. Mm. Entonces esas son los análisis también que hay que hacer cuando se hace el trabajo de inteligencia y no el une con flecha simple encontré esta bolsa con esa cebolla. Es una luz roja, Claro, un pero inicio. no es concluyente. Sí, no, Entonces Totalmente. tenemos que ser un poco más rigurosos en eso y sobre todo evitar que se ponga la etiqueta de contrabandista a quien no es contrabandista. Y al contrabandista sí ponerle 4 etiquetas. Ujú. Sí. No, yo justamente quería puntualizar esa cuestión, ¿verdad? De el mayor cuidado, porque la imagen queda dañada, independientemente de si salga bien o mal parado después de esto, ya queda con el mote de contrabandeo esto. O sea, hoy con la tecnología justamente que puede ser usada muy a favor, yo voy a poner el nombre de ese señor o de ese evento en particular y me va a salir que fue etiquetado de esa manera. O sea, solamente Sí. ese tipo de cuestiones, pero
Y lo otro, no sé si tenemos tiempo de ir a Claudia, pero Sí. era Hacé nomás tu pregunta. un tema nomás de qué tanta la apertura de las personas que fueron integradas a este, no para este evento que tuvieron, sino que de lo que vienen trabajando hace 2 años. Hay esa apertura de la Policía Nacional, de la Fiscalía y demás para poder acompañar realmente. Y justamente este tipo de cuestiones son las que a veces llama la atención de que hay esa manzana podrida y que puede un esfuerzo tan duro de años echar por la borda, ¿verdad? Te voy a responder con un evento que tuvimos ayer a la tarde. Ayer a la tarde, una semana estuvimos haciendo inteligencia. Como bien lo mencionó el ingeniero, tenemos zonas de producción de tomate, de cebolla, de papa en la región oriental, específicamente en la zona de Coronel Oviedo, Caguazú, El Fuerte Caguazú, y San Pedro. San Pedro. O sea, nosotros estamos monitoreando eso y bien lo dijo el ingeniero. Hay productores que son productores y hay productores que son productores, pero también son contrabandistas. Entonces, uno va, mira la caja de cartón del tomate, el tomate está impecable. Va y ve el camino que le lleva hasta la producción, llega ahí, verá. Pero ¿qué pasa? Está contaminado. Ayer tuvimos un evento donde participó la policía, delito económico, FOPE, la DENIT. Nosotros armamos el procedimiento casi una semana. Hicimos todo el procedimiento, llegamos. Sí, no había nada. No, estaban toditos los productos, estaban todos llevados a los locales y con bombas molotov nos recibieron. Sí, qué Alguien Bueno, pues filtró ese la ya en el información. mercado. En el mercado. Ese ya en Qué el mercado. peligroso. Se filtró Se la filtró la información. información. Se Sí. filtró la Eso sí. información. Respondiendo un poco a tu pregunta, ese es un desafío de todos los Sí, días de todos los y donde vale señalar que la DENIT hace sus mejores esfuerzos. También la Armada, el Ejército, cada institución hace lo que puede, pero la gran debilidad sigue siendo un poco el manejo de los recursos el humanos. recurso humano. Y no le pasa Sí. solamente a la DENIT, a No. otras Sí, sí. instituciones también. Absolutamente. Somos Eh, humanos y estamos Así dispuestos mismo. a... Antes de cerrar el programa, quiero darles un último consejo a todos ustedes. ¿Querés que tus ahorros generen ganancias y estén siempre disponibles? Con los fondos mutuos de Avalon, transforma tus ahorros en una inversión flexible y administrada por expertos que crece con el tiempo y te hace más grande. Para saber más, seguinos en redes sociales o ingresa a avalon.com.pi. Avalon, fortalece tu futuro financiero. Y nos vamos a cerrar el programa sin consultar a cada uno de ustedes, pero cortito nomás tienen que responder. Ah, que por ahí. Un tip de inteligencia financiera. No sé si empezamos con el señor Olmedo. Bueno, yo creo que la formalidad es un tip muy válido porque nos permite, sobre todo en una estructura financiera, sincerar nuestros costos. Y el sinceramiento de los costos hace que tengamos sobre todo una rentabilidad potencial mejor a futuro. El sinceramiento de los costos, por ejemplo, en los productores, es la formalidad, hace que tengan acceso a créditos más livianos, con más, de alguna manera, intereses que le permiten rendir mejor sus ingresos y tener potencialmente una rentabilidad potencial a futuro. Excelente. Señor, el ingeniero Cristaldo, señor Cristaldo. Bueno, para mí lo más importante en el campo Sí. en este momento es lo que está haciendo en el INDER con mucha dificultad en la titulación, porque eso forma parte de la formalidad y de entrar en el sistema formal crediticio, porque sin título tienen que quedar en manos de los intermediarios o los usureros. Bueno, Correcto. qué gusto dio No, hablar de este demasiado tema. tema. No es que me guste el contrabando ni nada, ¿verdad? Pero creo que es un tema cultural muy Sí. complejo, profundo, porque me gustaría en un futuro, en un próximo programa, analizar cuáles son los productos más contrabandeados, por decirlo de alguna forma, cómo afecta esto a la economía de las familias. Y hay algo muy sensible, cómo el contrabando está ligado a otros delitos o crímenes incluso, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que abordar más allá de esto que ocurrió puntualmente con el productor de cebolla, porque es un problema que hay que atacar y tiene que ser una bandera, un compromiso no solamente del presidente de la República, de las instituciones, de los legisladores, del sistema judicial también. Entonces es un tema que da para profundizar y hacer en otro capítulo de inteligencia financiera. Bueno, Sandra, ya está. Sí. Ya voy a... Puleta, Sandra. pa. Cada Bueno. 10 segundos estamos hablando de Sandra su cartel. Gracias, señor Olmedo, Un gusto. por estar un gusto, aquí. un gusto, Gracias, ingeniero. ingeniero. Gracias a ustedes. Ingeniero, gracias, Juan. Bueno, y gracias, Gracias, Arnold. Claudia. Saludos de vuelta, René. Saludos a René y gracias a todos ustedes que nos acompañan siempre aquí en Inteligencia Financiera. Buenas noches. Chao, chao.